Este tema es muy inquietante, sobre todo entre los cristianos, y aunque no se comenta mucho en voz alta porque sigue siendo para muchos un tema tabú, es necesario tener una claridad, pero con base en la Biblia, ya que hay mucha confusión y muchas dudas, pues en medio de esta sociedad que es cada día más liberal y moderna, pero sus culturas, sus ideas, sus teorías se están transmitiendo, están permeando la conducta cristiana, desafortunadamente. Bueno, tenemos que decir que para muchos el sexo oral y anal es permitido siempre y cuando se practique dentro del vínculo del matrimonio. Muchos cristianos hoy día ya ven este tema como algo normal, pero preguntémonos, ¿esto será agradable a Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, antes de proseguir con este tema, quiero aclarar que no, en la Biblia no hay ningún mandato, no hay un versículo específico, explícito, que diga que no tendrás sexo oral y anal porque es pecado. Pero sí hay abundancia de principios que prueban que Dios condena este tipo de actos. Vamos a analizar algunos. El primer principio está en Hebreos 11:4. Si tienes tu Biblia, búscalo tú mismo y lo lees. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Ahora, tenemos que definir qué es la palabra honroso. Pues honroso significa algo santo, algo sagrado, algo sublime, algo supremo. Y en el matrimonio, el acto sexual es eso, es algo sagrado. Dios lo creó así, como lo dice Génesis 1, 27 y 28. El matrimonio se pervierte cuando solo sirve para propósitos indignos e inmorales y pierde la cualidad esa de ser honroso y santo. Cuando se pervierte para servir a intereses impíos y egoístas, se transforma en una de las fuerzas destructoras más grandes del mundo. Y eso es lo que vemos hoy en día. Si la Biblia dice que el hecho matrimonial sea sin mancilla o sin mancha, es porque es posible que sea mancillado, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo es mancillado? Podemos decir, porque es mancilla, que es mancha. O sea, ¿cómo yo mancillo mi matrimonio? ¿Cómo permito que mi cónyuge mancille el matrimonio? Pues allí lo dice 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ok. Aquí está hablando de sexo oral y anal. Afeminados, los que se echan con varones, o los homosexuales, porque pues es que es el único sexo que pueden tener los homosexuales, ¿verdad que sí? Oral y anal. Pero también las lesbianas, el único sexo que pueden tener es oral, ¿verdad? Ahora, Romanos 1:26 dice, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. ¿Qué es una relación natural para una mujer? Pues una relación sexual con un hombre, pero la cambiaron en contra de la propia naturaleza. Y también el versículo 27 allí de Romanos dice, de la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja tener el lecho matrimonial puro y honorable, a no degradarlo convirtiéndolo en un instrumento para la complacencia de las bajas concupiscencias o bajas pasiones. ¿Sabes qué? Pero también hay otros que se van al otro extremo, entonces ya dicen, no, entonces la intimidad en la vida conyugal no es honorable. Es que muchas personas hoy día también, matrimonios, se abstienen de tener una relación sexual porque le parecen que disminuye la nobleza del carácter. Y así es como están sirviendo de recurso al diablo y deshonra una de las disposiciones que el Creador ordenó y declaró buena. Por eso es que el celibato no está ordenado en la Biblia y someten a muchos hombres y a muchas mujeres al celibato. Ahora, el segundo principio está en 1 Tesalonicenses 4, 4 y 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, aquí concupiscencias la podríamos traducir como lujuria o deseos pervertidos. Dios llama a tratar las relaciones sexuales en santidad y honor y añade, no como los que no conocen a Dios, la lascivia. Eso es una palabra sinónima para referirse a una persona pervertida o un acto sexual pervertido. Y esta lascivia es fruto de la carne según el apóstol Pablo. Allí también menciona las orgías claramente.
a la cual muchos cristianos y muchas parejas dicen, bueno, para que podamos tener como una alternativa o para darle chispa a nuestras relaciones sexuales, pues compartámoslo nuestro lecho con otra pareja de casados también, no importa. Pero ¿sabes qué? Desde esta perspectiva podemos afirmar que el sexo oral y anal es pecado. La misma naturaleza nos enseña. El ano fue creado para excretar materia fecal, no para introducirle nada por dentro. Y este mismo principio es usado con los homosexuales y es una desviación sexual. Ahora, tenemos que decir que la mujer que permite esto se ha transformado en un objeto sexual, más que en una esposa. En otras palabras, están actuando peor, perdón la palabra y por decirlo, pero están actuando peor que un animal. Ahora, hablando del sexo oral, los análisis clínicos y médicos afirman que una buena parte de enfermedades en la boca es causada por el sexo oral. Una buena cantidad de microbios y de bacterias que se acumulan en los genitales masculinos o femeninos, son transportados a la faringe, a la orofaringe. Así que basados en lo mencionado anteriormente, el sexo es tan santo y puro para Dios que en el mismo acto Dios está presente. Porque Dios existe donde hay santidad, como lo dice Proverbios 5:21. Los caminos de los hombres están ante los ojos de Jehová. Y pues no nos podemos imaginar a Dios presente donde una pareja está teniendo sexo anal o sexo oral. Ahora, estos dos tipos de sexo se consideran entre los aspectos de la sodomía, pues que es un término que proviene de la palabra sodomita y para referirse a toda clase de depravación sexual. Reiteramos, el sexo en el matrimonio es sagrado y no debe pervertirse o degradarse. Muchos usan el matrimonio como un matiz para ocultar todo tipo de depravación, entre los cuales se encuentran estos dos tipos de actividades sexuales. Muchas personas se están enfermando por darles un mal uso a sus órganos sexuales o ha incrementado, ¿cierto?, el cáncer en la faringe, en la boca, y es precisamente por esto. Pareciera que el sexo oral y anal hoy día es como la cereza del pastel en la sexualidad de los matrimonios, de la pareja. Y dicen, a veces lo usan como para aquellos días especiales, para situaciones diferentes, y lo toman como para salir de la rutina sexual. ¿Por qué? Porque lo han visto en las pantallas, porque hay psicólogos, sexólogos, etcétera, sociólogos. Todo el mundo ya está hablando de esto, pero no con base en la Biblia, sino con base al movimiento social y sexual. Y es importante que la pareja priorice la salud y no el placer. Pero hoy día están haciendo todo al revés. Las parejas deben tener conciencia de la inmundicia e impureza. No solamente mental, que eso ya hemos hablado, sino también física. Y aquí vamos a tener que hablar de la contaminación que transmiten las heces fecales. ¿Por qué se transmite? Las estadísticas muestran la contaminación con Helicobacter pylori, que es una bacteria intestinal que termina colonizando el estómago de las personas. Y uno de los medios de transmisión de esta bacteria son variados y entre ellos está el sexo oral. Además que el tratamiento es muy difícil y puede llegar a producir cáncer. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero si las personas, si la pareja se higienizan supremamente bien, lavan bien sus genitales minuciosamente, ¿qué pasa? Pero tenemos que decir que no es cuestión de higiene para eliminar esas bacterias presentes en los genitales. La gente dirá, bueno, ¿por qué yo no me contamino cuando beso a mi cónyuge? Porque boca con boca sí son compatibles, pero boca con genitales no. Hay una diferencia en la población de microorganismos de una región a otra. Si existen microorganismos en los genitales que se llaman invasores, que son microorganismos pues inculcados en ciertos compartimentos biológicos, pues estos van a invadir otros compartimientos y van a causar una infección y se tornan patógenos. Entre los genitales no son patógenos, no van a causar ninguna enfermedad, ni en los genitales del hombre ni en la mujer, ni en la interacción durante la penetración, pues no hay ningún problema. Pero cuando penetran en compartimientos como la orofaringe, pues esos microorganismos de los genitales sí van a causar una infección porque se convierten en bacterias o virus, que agreden esta zona. Y algunos como el VIH, el virus del papiloma humano, pues estos virus en contacto con la cavidad bucal se van a instalar allí y van a producir herpes o cualquier otro tipo de infección. El sexo anal es más complicado con el tema de contaminación porque
No existe un compartimiento más poblado de microorganismos, de virus y bacterias, protozoarios, etcétera, como el intestino, como el colon. En el caso de que el pene sea introducido por allí, las bacterias que tienen flagelos consiguen nadar y alcanzar la uretra y la próstata. Y este es el más grave de todos los sexos. Pero la cuestión del sexo oral y anal es una cuestión también moral, que ya que viene la sodomía, que es el sexo sodomita. Es el sexo practicado hombre con hombre y mujer con mujer, y es el sexo que fue condenado dentro de la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, por donde tú lo mires, pues es inadecuado, inapropiado y muy riesgoso. Ahora, en el sexo en la menstruación, muchos sexólogos y muchos hasta médicos dicen que no, que sí se puede tener, que no pasa nada, que después se lavan bien, etcétera, pero es el mismo principio de contaminación del sexo oral y anal, ¿sabes? Levíticos 15:19 dice que la mujer estará 7 días apartada y el esposo no debe tocar mujer durante su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque el cuello del útero produce moco y allá hay células glandulares que producen secreción y que sella el útero. Esta secreción separa las partes altas del útero, es decir, el útero, las trompas y los ovarios, de la parte baja, que es la vagina. En la vagina hay bacterias y en la parte alta no hay microorganismos, es totalmente estéril. Entonces en la menstruación esta mucosidad en el cuello del útero se separa, pero cuando se tiene una relación sexual ese moco ya no está y puede producir una contaminación de la vagina a las partes altas de los órganos de la mujer. Por eso es importante, no es una cuestión meramente moral, o acá pues yo diría que es más que todo una condición médica, porque después las mujeres empiezan con problemas, infecciones, dolores, inflamaciones en sus órganos genitales y no saben de qué ni por qué, y es precisamente por esto. Tenemos que tener en cuenta que el placer se establece en el cerebro. Cada uno determina cómo quiere alcanzar el placer, es una decisión. Puede explorar otras zonas erógenas, el abdomen, el tórax, otras zonas en el cuerpo donde no hay este tipo de bacterias invasoras. Hebreos 14:4 dice: honroso sea a todos el lecho sin mancilla, porque Dios juzgará a impuros y adúlteros. El lecho es mancillado por la impureza, este tipo de impurezas. Levíticos menciona sexo durante la menstruación, con animales, entre hombres. Entonces no alcanzamos a percibir la impureza en el lecho mancillado, que tiene que ver con sexo oral y anal, porque menciona Levíticos que el sexo entre hombres, y como ocurre, es por vía anal, y entre mujeres es por vía oral. Así que este tipo de aberraciones sexuales, este tipo de sexo, tuvo su origen entre homosexuales que idealizaron esa forma de sexo. Y aquí también entra definitivamente la cuestión moral, la sodomía. Aún en la relación heterosexual, si optan por estas prácticas, están cayendo en esta práctica sodomita. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas prácticas sexuales, como las que mencionamos, anal, oral y durante la menstruación, por decir unas pocas solamente. La Biblia da claridad sobre estos temas, como ya lo hemos visto. Entonces es importante que tú sepas de qué fuentes te estás alimentando y a quién preguntes, porque hay muchas personas opinando sobre este tema, pero muchos lo hacen porque les parece que es lo mejor, porque todo el mundo lo está haciendo, pero no van a la fuente bíblica, que no solamente es moral, sino también hace parte de nuestra salud física. ¿Sabes? El pecado ciega a los que lo practican, a tal punto que parecen no comprender lo que están haciendo. Sus sentidos están tan embotados y oscurecidos que parece que no se dan cuenta del peligro que los está amenazando, su salud física, mental y moral. Esta familiaridad con el pecado frecuentemente hace creer a los hombres que no están haciendo nada malo, porque hoy día definitivamente a todo lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y hacen a un lado la ley de Dios, sus designios, sus fundamentos, lo que Él quiere para nosotros, pero es para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestra salud mental y física. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que te invito a que estudies estos versículos claramente con oración y que el Señor te dé la capacidad de volver al origen, al verdadero origen de la sexualidad y del sexo como Dios los creó. Nos vemos en un próximo tema. Hasta pronto.